El punto que quedó pendiente, hermanos, no solamente es la iluminación, tenemos la iluminación, que es la obra del Espíritu de Dios, obrando en el cristiano para poder asimilar las verdades eternas. Y esto ya lo miramos, es obra del Espíritu Santo. Pero también tenemos, hermanos amados, el lado humano para poder entender la Biblia. Y esto es la interpretación. Esta es meramente una labor meramente humana, la forma de interpretar la palabra de Dios. Vamos a ver el punto número 2, que aquí fue donde nos quedamos la semana anterior. Punto 2, la interpretación. La interpretación. Inciso A, ¿qué significa interpretación? Número 1, inciso 1, la interpretación, hermanos, es el arte de interpretar los textos bíblicos. Al arte, de interpretar los textos bíblicos se le llama hermenéutica. La hermenéutica es una asignatura, es una materia que se lleva en los institutos bíblicos o en los seminarios bíblicos, que sencillamente se enseña a utilizar esos recursos humanamente hablando para poder interpretar, para poder entresacar la enseñanza que el escritor bíblico, claro, Dios mismo a través del escritor bíblico quiso dar a entender a los oyentes o a los lectores. A esa materia se le llama hermenéutica, es decir, es el arte de interpretar las escrituras. ¿De dónde viene hermenéutica? Número 2, inciso 2. El término hermenéutica deriva del griego hermenebeín, que significa sencillamente interpretar. Hermenéutica entonces significa interpretación o interpretar, inciso 3. Interpretar se define como explicar el sentido de un texto. Así que para poder entender la palabra de Dios, hermanos, cuando nos profundizamos en el estudio de las Escrituras, es necesario desarrollar el arte de la hermenéutica, que es pues el arte de la interpretación, es decir, es explicar el sentido de un pasaje bíblico, de un texto. Inciso 4, Miriam, por favor, si me haces la ayuda. Inciso 4. Exactamente, gracias. La hermenéutica sencillamente es el estudio de los principios básicos o fundamentales de la interpretación. Esa es la hermenéutica, nos da ciertas reglas, claro, en los institutos bíblicos, en los seminarios bíblicos, ¿verdad? Se estudia a profundidad, no solamente un semestre, sino varios semestres. Se estudia para poder comprender, básicamente, poder desarrollar una exégesis y poder comprender con mayor sentido el propósito del texto, de la palabra o del pasaje bíblico. La hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación. Inciso 5. La exégesis consiste en la interpretación real de la Biblia, es decir, el extraer su sentido básico u original, mientras que la hermenéutica establece los principios por los cuales se efectúa la exégesis de las Escrituras. La palabra exégesis, hermanos, se utiliza en el ámbito del estudio de la hermenéutica para referirse al escrutinio un poco más a profundidad o el estudio mismo de cierto pasaje para poder tener la interpretación o el sentido correcto de dicho pasaje. Haga de cuenta que la hermenéutica, no haga de cuenta, pero la hermenéutica son las claves o los principios bíblicos de interpretación, mientras que la exégesis es la aplicación de dichos principios para obtener el sentido real y correcto y básico de cierto pasaje, de cierto texto o de toda la Biblia en general. Así que tenemos dos palabras aquí, hermanos, quizás algunos no las habían leído o escuchado, ya las conoce, exégesis y hermenéutica. La palabra hermenéutica sencillamente significa interpretación, y para poder comprender la Biblia, hermanos, necesitamos de una buena exégesis y de la aplicación de la hermenéutica. No podemos tener una buena exégesis, un buen estudio de la Biblia, si no aplicamos los principios de la hermenéutica.
Usted dirá, pastor, pero ¿cómo le hago? Bueno, para eso está la iglesia, para eso están los pastores, para eso estamos los predicadores, para exponerle, para predicarle, para enseñarle. Nosotros estudiamos, nosotros hacemos la exégesis cuando viene el culto, la escuela dominical, entonces ya exponemos lo que ya estudiamos, lo que ya tuvimos tiempo para estudiar la palabra de Dios, la Biblia, los pasajes, la cultura, las tradiciones, los usos y costumbres de ciertos lugares. Entonces ya venimos al templo y usted ya no hace falta que haga la exégesis ni la hermenéutica, porque ya se le presenta a través del estudio bíblico, del devocional, quizás de la predicación, de la clase de escuela dominical. Pero es bueno que usted sepa, vamos a ver algunos principios de hermenéutica para que usted los considere y cómo es importante saber o qué utilizar humanamente hablando para poder entender ciertos pasajes. Bien, ya miramos iluminación. La iluminación o la interpretación tiene que ver con obtener o extraer el sentido correcto del pasaje de las Escrituras, mientras que la iluminación es la obra del Espíritu Santo para hacernos asimilar y entender lo que Él quiere enseñarnos. Bien, vamos a ver letra B, hermanos, principios o reglas de interpretación bíblica. Hay varias reglas, vamos a ver sencillamente 6 de varias y no nos vamos a profundizar demasiado, sencillamente lo básico, lo elemental, para que usted y yo, para que usted pueda saber qué aplicar para poder comprender un texto bíblico. Número 1 o regla número 1 es la regla fundamental. La regla fundamental para poder interpretar, hermanos, la palabra de Dios o la primera regla de hermenéutica dice así. La escritura se explica por sí misma, es decir, la Biblia es su propio intérprete. Primera de Corintios 9:9. Exactamente. La primera regla, hermanos, para poder conocer y entender e interpretar la palabra de Dios es esta. La primera regla, que la escritura se explica por sí misma. Es decir, la Biblia es su propio intérprete. Es cierto que los pastores, los predicadores, tenemos comentarios, tenemos libros de personas que conocen el idioma, el hebreo, el griego, que conocen el léxico, que conocen los usos y los costumbres de los tiempos bíblicos, la arqueología bíblica, la cultura, la historia, aquellos hombres que han dado su vida para estudiar demasiado, profundizarse en los estudios, han escrito libros para que entonces nosotros, los que exponemos la palabra de Dios, pues ya tengamos material. Ahora, para poder estudiar. Sin embargo, eso nos ayuda a tener una mayor comprensión. Pero para poder determinar un pasaje, ¿qué quiso decir Dios claramente y exactamente en la Biblia? Claro que nos sirven esos medios, esos son recursos humanos, es material humano. Sin embargo, está el Espíritu de Dios, pero también está la regla número 1. No vamos a interpretar la Biblia con libros escritos por humanos, eso es un material auxiliar, que los materiales son auxiliares en el estudio, en la exégesis. Pero tenemos que entender que la Biblia se interpreta por sí misma. La Biblia se interpreta por sí misma. ¿Qué quiere decir Dios en este pasaje? ¿Qué quiso decir el escritor humano en este versículo? Bueno, pues vamos a ver qué dice el contexto de la Biblia, en vez de decir a ver qué dice Matthew Henry, o qué dice este comentarista, o qué dice McDonald's, el otro comentarista, o qué dice John MacArthur en su comentario, o qué dice el hermano fulano de tal en ese comentario. Antes de ir a los auxiliares bíblicos, vamos a ir a la misma palabra de Dios. ¿Qué dice el contexto general? Vamos a leer 2 pasajes, primera a los Corintios, capítulo 9, primera a los Corintios, capítulo 9, este es un ejemplo, una sola ilustración solamente. Primera a los Corintios 9:9, que nos dice así la Biblia. Primera a los Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Exactamente. Ahora, ¿por qué dijo Pablo esto? Dice, porque en la ley de Moisés, en el Pentateuco, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Dijo Pablo. A usted dirá, bueno, ¿por qué Pablo está diciendo no pondrás bozal al buey que trilla? Bueno, porque Pablo está presentando una defensa ante
la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto comenzó a atacar al hermano Pablo, al apóstol Pablo, y comenzó a juzgarlo y a criticarlo y a murmurar, porque el hermano Pablo pues recibía ofrendas de las iglesias. Algún hermano de la iglesia de Corinto le habrá dado una ofrendita de amor, hermano, aquí te van unos dracmas, o aquí te van unas blancas, unas monedas, hermano, recogimos una ofrenda, o quizás en la iglesia algo, hermano, vamos a recoger una ofrenda de amor al hermano Pablo porque está haciendo la obra del Señor allá. Y los hermanos dijeron, no, que trabaje, que le busque, ¿verdad? Y que le busque por allá. Y algún hermano dijo, no, pero pues es que él es predicador, y entonces comenzaron a atacarlo de que pues no trabaja, que vaya en lo secular, pues cómo lo vamos a sostener, cómo lo vamos a mantener. Y ahí comenzaron, ya que se suelta uno y se siguen todos. Y le sacan, encuentran una cosa, un defecto, y luego empiezan a sacar todos los defectos a una persona. Y así empezó la iglesia de Corinto, comenzaron a atacar a Pablo. No, pues a mí se me hace que Pablo ni apóstol ha de ser. Ya como no estaba allí, ¿verdad? Y aún estando ahí, se le pusieron al tú por tú a Pablo, ¿verdad? Y entonces dijeron, no, pues vieron a Pablo también hablando con alguna hermana, ¿verdad? Dijeron, este nos quiere, es una oveja vestido es un lobo rapaz. Comenzaron a decir, ¿cómo viene aquí a la congregación a querernos quitar a las hermanitas? ¿Cómo se va a casar? Es un predicador, no tiene derecho ni a recibir ofrendas de la iglesia, no tiene derecho a andar platicando, ni ponerse de novio con algún. Dice Pablo, pues ¿qué les pasa, hermanos? Eso era pura carnalidad. Dice, ¿qué les pasa? Y entonces comienza a hablar, tenemos derecho nosotros los predicadores, el hermano Barnabé, el hermano Silas, mis compañeros, tenemos derecho. Si alguien nos quiere dar una ofrenda de amor, si alguien nos quiere dar una ofrendita, si alguien se acerca y nos da un billete, bueno, no había billetes, había monedas, ¿no? Pero si alguien viene y nos da una sandía, una fruta, como agradecimiento por la enseñanza espiritual que le estamos dando y el trabajo que estamos haciendo para la obra del Señor, ellos tienen derecho a hacerlo y nosotros tenemos el derecho de recibirlo. ¿Por qué no lo vamos a recibir? Luego comienza Pablo a decir, ¿acaso también no tenemos derecho, como dice en el versículo, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor? Dice, si para otros no soy apóstol, dice Pablo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Y aquellos hermanos, dice Pablo, contra los que me acusan de ustedes de la iglesia, esta es mi defensa, dijo Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Vi hermanos que estaban invitando a Pablo y a sus compañeros a sus casas. Los inventan, hermanos, vamos a comer unos taquitos, ¿no? Aunque no haya tacos todavía, pero vamos a comer unos gyros, que es comida griega, ¿no? Vamos a comer unos gyros ahí con los poblanos. Vamos ahí al taconazo a comer unos gyros, ¿no? Una taquería que se llama en Tijuana. Vamos ahí a comer unos gyros, hermano, véngase, vamos a darle una sodita, vamos a actualizando un poquito el asunto, ¿no? Y había otros hermanos del que miraban a Pablo comiendo ahí con el otro predicador y otra familia de la iglesia y comenzaron a atacar a la familia de la iglesia que los invitó y a Pablo. Hermanos que se creían muy espirituales y muy santurrones, ¿verdad? Y muy devotos. Esto no debe ser así. ¿Por qué debe ser así? Que trabaje, que vaya para allá y tú no le estés dando de comer a ese predicador. Él debe de vivir de su propio sueldo, de su propio trabajo. ¿Qué traen? Dice Pablo. ¿Qué tienen? ¿Acaso no tenemos derecho, dijo Pablo, de comer y de beber como todos ustedes? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles tienen una esposa, se refiere a esposa, dice, y los hermanos del Señor y Cefas, sabe que Pedro era casado, porque aquí menciona que tenía una mujer, una esposa, Pablo, y también la Biblia menciona que tenía suegra. Así que Cefas había ido a predicar algún día ahí en la iglesia de Corinto, no, y les dice, oigan, pues aquí el otro día que estuvo Cefas aquí, algunos dicen, es que yo soy de Cefas. No les dijo Pedro, el hermano Cefas, que tenía su esposa y tenía su familia. No solamente ellos tienen derecho y nosotros no. ¿Qué les pasa? Dice Pablo. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién? Díganme ustedes, ¿qué soldado no está en la milicia dando su propia vida, ofrendando su propia vida para la patria, para su nación, para el imperio, y no come de los ingresos de los impuestos? No vive del imperio, no vive del gobierno. No, dice, ¿quién ha sido jamás soldado a sus propias expensas
¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿Quién no es un labrador? ¿Quién aquel no está sembrando allí una viña y cuando hay uvitas va y arranca uvitas y come de ahí? ¿Quién no lo hace? Dice, todo el mundo lo hace. Dice Pablo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Quién anda cuidando ahí a las cabezas de ganado o al redil de las ovejitas o a las chivitas? Y cuando están ordeñando, pues no se echa un traguito de lechita. ¿Quién no lo hace? Dice Pablo. Dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Versículo 8, digo esto solo como hombre. Dice Pablo, ¿no dice esto también la ley? Dice, no solamente yo les estoy presentando un argumento humano, esto también mi pensamiento lo avala la ley, la palabra de Dios, dijo Pablo. ¿No le dice también esto la ley? La ley de Moisés, pues, versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. En la ley de Moisés, hermanos, en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, ¿quién lo tiene, por favor? Deuteronomio 25, 4, hubo una ley, hay una ley ahí que Dios dio al pueblo, legisló, cuando andes trabajando el campo y arando la tierra, no le vas a poner bozal al animal que te está ayudando para que si se encuentra alguna hierbita, no la coma. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué dice la ley? Sí. 25:4. No pondrás bozal al buey no pondrás bozal al buey cuando trillare. No pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Qué dijo eso? Es una ley que Dios le dio. Cuando andes trabajando en la tierra, no le vas a tapar el hocico al animal para que no coma de lo que se encuentra ahí. O si alguien le avienta comidita, le vas a prohibir que coma. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sabe por qué escribió eso, hermano? Dios en la ley, siglos atrás. Dice Pablo, mire, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Las dos cosas tiene razón, porque Dios tiene cuidado de los bueyes o lo dice por nosotros. ¿A qué se refiere Pablo? A los predicadores. Ahora, Pablo está explicando, versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió esa ley en Deuteronomio 24. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros, dice Pablo, si yo en lo mismo y Bernabé, que fuimos a sembrarles la palabra de Dios, sembramos entre ustedes lo espiritual, díganme ustedes, dice, no es gran cosa si cegáremos de ustedes lo material. Si nosotros fuimos, los ganamos para Cristo, les enseñamos, los discipulamos, se bautizaron, trabajamos, les enseñamos la palabra de Dios. Díganos si es mucho o si es gran cosa que si alguno de ustedes quiere recompensarnos o no recompensar, agradecernos con algún bien material, ya sea una ofrenda, ya sea dinero, o sea de fruta o de ropa o lo que sea en especie, dice, si recogemos o cegáramos de algunos de ustedes lo material. Pues no es gran cosa, así debe ser, dice Pablo, porque Dios escribió, no pondrás bozal al buey que trilla, no le vas a tapar la boca y no le vas a limitar al siervo de Dios, al que predica la palabra, que te está sustentando con la palabra de Dios, no le vas a atar las manos, ni le vas a tapar la boca para que no, que le busque por su lado. No, es tu deber, les dice Pablo. Es tu deber, es tu obligación. Dice, porque si otros participan de este derecho sobre ustedes, dice, ¿cuántos más nosotros? Si tú vas a la tienda y tú quieres algo y vas al mercado y vas con el zapatero o con el que hace sandalias o al que hace túnicas, con el sastre para que te haga una túnica a tu manera y a tu gusto y a tu medida y le pagas por el servicio que te esté dando, pues ¿por qué no le vas a dar algo a recompensar y agradecer al siervo de Dios que sembró la palabra de Dios en ti? Si lo haces con otros, ¿por qué no lo haces en el sentido espiritual? Dice Pablo. Ahora, estamos viendo aquí, hermanos, la primera regla fundamental de la hermenéutica. La Biblia o la Escritura se explica por sí misma. En Deuteronomio 25:4, Dios dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. Ah, bueno, pues cuando ande por el campo, pues no voy a limitar a mi animalito para que coma. Si tiene hambre, ahí lo voy a tener hasta que se muera. No. Dice Pablo, ¿saben por qué escribió Dios eso? Sí, es cierto que Dios tiene cuidado de los animalitos, pero lo escribió, ¿sabe también? Dice Pablo, por nosotros, por los obreros cristianos, sobre todas las cosas. El obrero es digno de su salario. La Biblia se explica, hermanos, por sí misma. No pondrás bozal al buey que trilla. Bueno, vamos a seguir. Regla número 1,
o la regla fundamental es esta: la Escritura se explica por sí misma, es decir, la Biblia es su propio intérprete. Número 2, o inciso 2, la primera regla. La otra fue la regla fundamental. No podemos interpretar la palabra de Dios correctamente fuera de la Biblia. Vamos a buscar el contexto general. Por ejemplo, ¿se acuerdan, hermano? En Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ah, caray, pues no, que la salvación es por gracia y no por obras. Entonces, vamos a ver qué dice el contexto general de la Biblia. La salvación no es por obras. Entonces, no es por el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Luego continúa diciendo la Biblia: pero el que no creyere será condenado. Ah, ok. La misma Biblia me está explicando que la salvación no es por obras, el contexto general, pero el mismo versículo me está enseñando que no es a través del bautismo, es creer. Si una persona cree y se bautiza, va a ser salva, pero si no se bautiza, va a estar condenada porque no ha creído. Si no cree, aunque se bautice, ¿verdad? Ok, inciso 2, hermanos. Inciso 2. La primera regla es la regla que podemos llamarle, que está en el sentido etimológicamente hablando. Primera regla. La Biblia se debe tomar las palabras de la Biblia en su sentido usual y ordinario. Es decir, la primera regla, la regla fundamental es que la Biblia se interpreta por sí misma. Número 1. Número 2. La siguiente regla es que se deben tomar en primera instancia, hermanos, un pasaje de la Biblia, un versículo, un texto, debemos de tomarlo principalmente en su sentido usual y ordinario, es decir, debemos de entenderlo de una manera literal. Primero, antes de irnos a los simbolismos, a la representatividad, a la parábola, a la alegoría, a la analogía, a la comparación, al ejemplo, antes de irnos a esas figuras literarias, al símil, no me refiero a la farmacia, ¿verdad? Me refiero al símil, a la figura literaria. Antes de irnos a esas figuras literarias, hemos de entender el pasaje bíblico o el versículo o el texto de una manera literal. Literal. Ok, bueno, vamos a ver qué versículo. Okay, aquí dice eso. Dice la Biblia: aborrecerás, ¿cómo dice? El que no aborreciere padre y a madre. Ah, caray, dice, sentido literal. Bueno, pues aquí dice que los tengo que aborrecer. Bueno, pero si no concuerda con otros principios bíblicos y con otros principios de la palabra del Señor, otros valores cristianos, entonces no lo debo de entender literalmente. Entonces vámonos al exégesis y vamos a ver qué significa esa palabra que se tradujo al castellano como aborrecer, y nos vamos a entender literalmente. Ahora, bueno, ahorita vamos a ver otros ejemplos. Regla número 1, hermanos: se debe tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. No debemos decir: bueno, pues es que hay que entenderlo de una manera espiritual y vamos a espiritualizar este pasaje porque es la única. No es la única forma en que debemos de entenderlo. Vamos a lo literal. Que el Señor Jesucristo, dicen algunos, el tema de la resurrección, la historia de la resurrección de Jesús, hay que entenderlo de una manera espiritual. Su cuerpo se deshizo, se hizo gas y fue un fantasma. No. Entonces, no. Es literal. El infierno, algunos dicen: no, es que la palabra infierno es una palabra muy fuerte para el inconverso, se puede ofender si le decimos que si muere se va al infierno. Entonces, pues no hay que ser tan literales, hay que hablarles un poquito y que le rebote un poquito la palabra. Entonces, no vamos a usar infierno. No, pues es que si la Biblia habla infierno, pues hay que decir infierno. No, pues hay que decir ahí que otra palabrita. No, es que no se puede cambiar. Hay que entenderlo literal. Sabe que el Papa Juan Pablo II, hace algunos años atrás, claro, ya está muerto, algunos años atrás, él dijo que el infierno no era literal, que la Biblia no hablaba de un infierno literal, que el infierno era aquí en la tierra y que el infierno era de acuerdo a los problemas y a las situaciones difíciles que cada persona estaba viviendo aquí en la tierra, pero que no existía el infierno. Si se dice eso, hermanos, que no existe el infierno, entonces ¿de qué sirve la salvación? ¿De qué sirve el cielo? ¿Y de qué sirvió el sacrificio de Jesucristo si él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el Señor Jesucristo? Si no hay infierno, entonces no hay necesidad de la salvación.
No hay necesidad mucho menos de un Salvador, porque si no hay infierno, entonces, ¿para qué creemos en Cristo? Para ser libres de la condenación del infierno. Además, el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Entonces, lo que Cristo habló del infierno sería mentira comparado con esa manera de expresar, de entender humanamente del Papa Juan Pablo II. Entonces, no es así. La Biblia se tiene que entender primeramente en su sentido literal. Hay un infierno literal, hay un cielo literal, hay una salvación literal, hay un Salvador literalmente hablando. No es algo que hay que entenderlo como algo espiritual. No. Primera regla, se debe de entender la palabra de Dios de una manera literal. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra, y luego que Dios creó los seres acuáticos, las plantas, los árboles frutales, vegetales, y fue el día y la mañana, el primer día, y fue el día, la tarde, la mañana, el segundo día, la tarde, la mañana y el tercer día. Algunos dicen, no, ahí día no se debe de entender literalmente, ahí día se está refiriendo a un determinado periodo de tiempo, ¿verdad? Que pudieron haber pasado 1000 años o 2000 años. Algunos dicen que esos 6 días en los cuales Dios creó todas las cosas eran 1000 años, que es una semana de años, que un día ahí son un año, otros dicen que son 1000 años, otros dicen que es un siglo, cada día. No. La Biblia dice, primero se interpreta literalmente, y dice tarde y mañana, un día. Pues se fue un día, literalmente, como lo conocemos nosotros. Hay que entenderlo así. Ok, vamos al siguiente punto, hermanos. Dice la palabra, la lección, punto número 3, por favor. Inciso número 3. Vamos a ver la segunda regla. ¿Qué dice? Tomar las palabras según el sentido que indica el conjunto de la frase. Ejemplo, fe, salvación, etc. Exactamente, la segunda regla, hermanos, es la regla gramatical. Es decir, nos dice que debemos de considerar las palabras de cierto pasaje, de cierto texto, según el sentido que indica el conjunto de la frase. Por ejemplo, cuando se habla de fe, pues hay que ver a qué se está refiriendo el contexto general del versículo anterior o del posterior, o cuando se habla de salvación. ¿Se acuerdan? Ahora que estamos meditando en los salmos, teniendo devocionales de los salmos en las noches, varios días a la semana, usted se va a dar cuenta de que que dice el salmista, quien quiera que haya sido Asaf, o David, o Moisés, o los hijos de Coré, que dicen que, como dicen, hablando de la salvación, pero ahí la salvación, no, en la mayoría de los versículos, no se está refiriendo a la salvación a ser salvos de la condenación del infierno. Tenemos que ver en qué contexto está hablando el salmista respecto a esa palabra, la salvación, y se refiere que la salvación viene de parte de Jehová y seré salvo. No se habla de la condenación, normalmente está hablando de será salvo y será libertado, será restaurado de la opresión de los enemigos. Normalmente los salmos están hablando de adversarios, de enemigos. Cuando hablan de salvación, sí, ciertamente la salvación viene de Jehová. Pero en gran parte, en la mayoría de los salmos, esta frase salvación no está hablando de la condenación del infierno, ser salvos del infierno, sino ser salvos de los enemigos, de los adversarios, o ser restaurado a una mejor condición en este mundo. Entonces, la segunda regla es la regla gramatical. Debemos de tomar las palabras según el sentido que indica el conjunto de la frase. Por ejemplo, se puede hablar de fe en la Biblia y sabemos que hay varios tipos de fe. La fe que obra, la fe que salva, es decir, la fe salvadora, la fe que obra milagros, es decir, que hace obrar milagros, el poder del Señor. Y podemos utilizar el término fe o la palabra fe como sencillamente el conjunto doctrinal que creemos, en lo que creemos, es decir, toda la palabra del Señor, o el concepto de nuestras doctrinas bíblicas. Hay que entenderlo respecto al punto, al sentido que indica el conjunto de la frase. Por ejemplo, vamos a lo mismo otra vez. Ahí en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra Seol para referirse, 1, al infierno, 2, a la sepultura, 3, a la oscuridad, 4, a un abismo, 5, puede ser a las tinieblas, a la oscuridad de la noche o a la confusión
¿no? O a la incertidumbre también. Entonces, la palabra Seol no tiene solamente un solo significado, sino tiene varias connotaciones de acuerdo al contexto. Ahora, usted dirá, bueno, es que Seol se refiere, es el infierno. No, no, nada más es el infierno. Se refiere también al sepulcro o al estado de los muertos o a la sepultura o a un lugar oscuro. Por ejemplo, la oración de Jonás, ¿se acuerdan que ya lo miramos esto? La oración de Jonás, cuando Jonás lo aventaron al mar y vino un gran pez y se lo tragó. No se lo comió, se lo tragó completito a Jonás, perdón. Y en Jonás, capítulo 2, Jonás escribió la oración que él elevó hacia Dios en el vientre del pez. ¿Qué dijo? Bueno, no me sé de memoria la oración, pero si vamos al pasaje donde dice, Jonás comenzó a orar al Señor y dice que oró, dice así, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol le clamé y mi voz oíste, desde el seno del Seol, de lo profundo del Seol. ¿Qué estaba diciendo Jonás ahí cuando dijo Seol? ¿Se refería al infierno? No estaba en el infierno. ¿Se refería a la sepultura? No estaba sepultado. Entonces se refería al abismo, a la oscuridad. Dentro del vientre del gran pez, pues estaba oscuro. Y él dijo, aquí en la oscuridad, en las tinieblas donde me encuentro y en el Seol. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la regla gramatical para poder entender la Biblia nos dice que las palabras se deben tomar según el sentido que indica el conjunto de la frase en común. ¿Ok? Bueno, inciso 4. ¿Qué más dice? Inciso 4. Vamos a ver la tercera regla. Esta nos habla del aspecto contextual, es decir, del contexto. Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto anterior y posterior. 1 Corintios 15:19. Exactamente. Es necesario. Tercera regla de la gramática es la regla contextualmente hablando. Es decir, es necesario tomar las palabras del pasaje bíblico en el sentido que indica el contexto, es decir, el escrito que dice antes y lo que dice después de cierto versículo, de cierto texto o de cierto pasaje. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. 1 Corintios 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Exactamente. Dice la Biblia lo que se acaba de leer, versículo 19. Pablo dijo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, hermano, ¿qué hacemos los cristianos? Pues estamos esperando en Cristo, pero si alguien va y lee este versículo, a ver qué Dios me quiere enseñar a mí esta mañana, y abre la Biblia en 1 Corintios 15 y sin mirar nada más que el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ah, caray, dice, entonces ¿de qué sirve ser cristiano? La persona va a cerrar la Biblia y va a decir, vendo Biblia, vendo himnario, ¿verdad? Vendo corbatas y traje, pues ya no voy a la iglesia. ¿Qué caso sirve esperar en Cristo si somos los más dignos de lástima y compasión? No vale la pena ser cristiano. Es la persona más miserable, el cristiano, pues solamente porque eso dice la Biblia. Pero una de las reglas de la gramática, de la hermenéutica, nos dice que es necesario leer y tomar el sentido que indica el contexto anterior y posterior. ¿Qué dice alrededor, antes y después de ese versículo? Ahora, Pablo, hermanos, les voy a hablar del contexto. Pablo les está escribiendo a los hermanos de Corinto porque los griegos creían que, bueno, era lo que creían por propia conveniencia. Ellos decían, este cuerpo es para darle rienda suelta. Vive como quieras con tu cuerpo porque cuando mueres se acabó todo. Entonces muchos de ellos ya no creían en la resurrección de los muertos, sino ¿para qué resucitamos si ya vamos a darle carrillita a este cuerpo? Resucitar para que siga sufriendo el cuerpo y desgastándolo, pues no tiene caso. Entonces dijeron, pues no vamos a creer en la resurrección. Se convirtieron a Cristo, hermanos, se convirtieron a Jesús, ¿verdad? Y muchos de los hermanos que componían la iglesia de Corinto
continúan pensando y creyendo, pues no nos conviene creer en la resurrección de los muertos. Entonces, Pablo se enteró de los hermanos, ¿cómo que no creen en la resurrección de los muertos? Porque si no creen en la resurrección de los muertos, entonces automáticamente no están creyendo en que Cristo resucitó, y Cristo sí resucitó. Y entonces en el capítulo 15, Pablo les presenta algunos motivos o algunas razones por las cuales creemos que Cristo sí resucitó, y les presenta el caso de que si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra creencia. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces en vano tenemos fe, en vano sería nuestra predicación. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces somos las personas más dignas de conmiseración y de lástima de todos los hombres, porque no creemos en la resurrección de los muertos, porque no creeríamos entonces que Cristo resucitó. Y si solamente creemos en Cristo, que no resucitó, que quedó muerto, pues somos personas que deben de causarle lástima a todo el mundo. Es ahí donde entra este versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos, porque dice el 16, porque si los muertos no resucitan, como algunos de ustedes creen, dice Pablo, pues entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe es vana, y estáis en vuestros pecados todavía. Entonces también, si Cristo no resucitó, los que durmieron en Cristo, pues ya perecieron. Los que durmieron, los hermanos que murieron creyendo en Cristo Jesús, pues están en el infierno, porque Cristo no resucitó. Entonces, si no resucitó, no nos puede ofrecer salvación ni vida eterna. Y luego continúa diciendo, entonces también los que durmieron en Cristo, pues ya perecieron. Verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración y lástima de todos los hombres, si Cristo no hubiera resucitado. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si se da cuenta, hermano, si solamente usamos un solo versículo de la Biblia, lo sacamos y lo queremos interpretar, una cosa es aplicarlo y otra cosa es interpretarlo. Y queremos interpretarlo y decir, ok, lo que Dios está diciendo aquí es esto, que yo solamente espero en Cristo y soy el más miserable de todos los hombres. Pues no. Si no creyeras en la resurrección y si Cristo no hubiese resucitado, entonces sí. Pero mientras no, o sea, tienes esperanza, tienes fe, hay sentido a la vida porque Cristo resucitó. Sí me doy a entender, hermano. Esa es una regla de la hermenéutica, poder entender la palabra de Dios a raíz del contexto general, el contexto anterior y el contexto posterior, es decir, lo que dice la Biblia o el pasaje antes de ese versículo o después de ese versículo. Esa es la regla tercera. Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto anterior y posterior. Si no, hermanos, vamos a hacer un desastre de la palabra de Dios. Vamos a hacer un desastre de las doctrinas de la palabra de Dios. Por ejemplo, si entendemos la Biblia, hermanos, si la interpretamos una doctrina y queremos decir, bueno, la salvación, la Biblia dice que hay que hacer obras para bautizarse, y hay un versículo que diga que de entender o que nosotros entendamos de que para poder ir al cielo, pues hay que tratar de bautizarse, y que si alguna persona ya falleció, pues si no se bautizó, alguien vivo se puede bautizar por los muertos. Bueno, pero ahí dice eso, el bautismo por los muertos, y los mormones creen, y me han enseñado cuando estuve con los mormones de que yo me podía bautizar por mis seres queridos que ya fallecieron, si ellos no se bautizaron en vida, y yo puedo bautizarme por ellos. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos al contexto general de toda la palabra de Dios, y la Biblia dice que la salvación no es por obras, que la salvación solamente está en Jesucristo, no por lo que la persona pueda hacer, sino por lo que pueda ser, es decir, creer en arrepentimiento y en confesión y en fe, creer en Jesucristo. Todo lo demás viene sobrando fuera de la fe y el arrepentimiento en Cristo para ser salvos. Todo lo demás que le podamos añadir viene de sobra, está de sobra. La salvación solamente es por fe, por gracia, no por lo que yo pueda hacer, por quien ya se fue o por quien está en vida. No hay. El contexto general de la Biblia nos dice que la salvación siempre ha sido por gracia, es y será por fe y por gracia. No hay que añadirle nada. Si alguien viene y me dice, ves que mira, aquí dice este versículo que aquí este hermano creyó y se bautizó y fue salvo.
No, pero es que el bautismo no ayuda a la salvación. Vamos a ver qué dice todo el contexto general de la Biblia, el contexto general de la doctrina. Hay que ver los contextos. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Vamos a entrar a esa regla ya para entrar a la parte final. Inciso 5, cuarta regla de la hermenéutica, es decir, es el aspecto histórico. Inciso 5, la cuarta regla dice que hay que interpretar la palabra de Dios y considerar la situación histórica. Considerar el propósito del pasaje o del libro donde ocurren las palabras o expresiones oscuras. Es decir, se debe analizar el por qué, el cómo y el dónde. Por ejemplo, en los evangelios fueron escritos, hermanos, haga de cuenta que fueron cartas, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uno de ellos fue dirigido para que leyeran la biografía de Cristo o parte de la biografía del Señor Jesucristo, los griegos. Uno de los evangelios fue escrito para que exponerles y presentarles al Señor Jesucristo a los romanos. Otro de los evangelios fue escrito para exponerle la vida de Cristo a los judíos. Otro evangelio fue escrito para los gentiles. De manera que cuando, por ejemplo, uno de los evangelios, el que fue dirigido para los judíos, obviamente va a presentar los usos y costumbres y tradiciones que tenían los judíos, los va a escribir y un judío al leerlo lo va a entender. Cuando hable del campo, de la agricultura, cuando hable por qué la samaritana traía el cántaro y por qué no iban los hombres a traer el agua y tenía que ser la mujer, por ejemplo, y otros aspectos importantes de la cultura judía. ¿Para quién fue escrito? Ahora, también en los evangelios, hermanos, solamente tienen destinatarios específicos, sino la manera de presentar a Jesucristo es diferente, los cuatro no. Por eso, no los cuatro evangelios, por ejemplo, en el pasaje de la resurrección y la muerte de Cristo, uno presenta ciertos detalles que el otro evangelio no. Juan presenta ciertos detalles que Lucas no. Mateo presenta algunos aspectos de la historia de Cristo que el resto de los evangelios no lo presentan, porque iban dirigidos a diferentes personas. Además, tenían la intención de presentar a Jesucristo de diferente forma. Uno de los evangelistas, en su historia, en su relato de todos los evangelios, quiere presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por ejemplo, Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mateo, me parece, presenta al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes. Otro de los evangelistas presenta al Señor Jesucristo en su vida, en su humanidad, por ejemplo. Y lo quiere presentar de diferentes maneras. Otro lo presenta presentándole la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, presentan detalles, presentan ciertos relatos bíblicos que avalen el sentido del cual están presentando al Señor Jesucristo. ¿Sí me doy a entender? Y para eso es importante, pues, ir a la palabra de Dios y considerar ciertos aspectos históricos, ciertas palabras, por qué utilizó esta palabra y aquel no, y este evangelista, y debemos de analizar ciertas expresiones oscuras que podemos encontrar haciéndonos nosotros cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, usted pregúntese, ¿por qué se escribió esto? ¿O cómo se llevó a cabo esto? ¿O dónde se llevó a cabo esto? Para poder entender a quién lo escribió, a quién se lo dijo, quién estaba allí, cuándo fue, a quiénes estaban escuchándolo, dónde, con qué propósito. Y cuando usted lea la Biblia, hermanos, y se haga esas preguntas, ok, ¿quién está hablando aquí? ¿A quién le está hablando? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde, hermanos? Y vamos a encontrar muchas respuestas. Cuando usted lea la Biblia, hágase esas preguntas del pasaje y va a encontrar mucha información aquí y allá usted mismo. El Espíritu Santo se lo va a dar a entender. Y número 6, hermanos, inciso 6, la quinta regla, le puse sexta ahí, pero me equivoqué, es cuarta. Inciso 6 es quinta regla, en el sentido escritural. ¿Qué dice Miriam?
Es necesario consultar los pasajes paralelos, ejemplo de Cristo y Pedro. ¿Quién es la roca? Exactamente. Es necesario entonces también, hermanos, para poder entender la palabra de Dios, es necesario consultar pasajes paralelos. Paralelos. ¿Qué es un pasaje paralelo? Pues es que hay otros pasajes de la Biblia que mencionan la misma historia y ahí nos vamos a dar cuenta, volviendo a los evangelios, por ejemplo. Nos vamos a dar cuenta cuando, por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién estaba hablando? Jesús. ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le dirigió? Yo te digo que tú eres Pedro, pues obviamente a Pedro. Y dijo, yo te digo que tú eres Pedro y entonces sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por ejemplo, si Cristo estaba hablando con Pedro, ven, miren, si Cristo estaba hablando con Pedro y ahí estaban los apóstoles también, los demás de los discípulos, entonces, ¿y quiénes creen ustedes que soy yo? Les dijo Cristo. Entonces Pedro, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo le dijo a Pedro, y yo te digo también, así como tú acertaste en decirme que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, yo a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor a los demás, ¿no? ¿A quién le estaba diciendo Jesús? Yo te digo que tú eres Pedro. Pues a Pedro, aquí está Miriam, pero se le está diciendo a Pedro. Y luego dijo, volteó a ver los demás, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué habrá dicho Jesús, hermano? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos interpretan y entienden que le dijo, pues como tú eres Pedro y está hablando con Pedro, pues le dijo, pues tú eres la roca. Entonces vamos a los pasajes paralelos. Hay pasajes que nos hablan acerca de la roca. Si nos vamos, hermanos, a estudiar un poquito más acerca de la vida de Pedro, pues vamos a darnos cuenta de que Pedro nunca se adjudicó autoridad alguna, potestad alguna para iniciar la iglesia de Cristo. Pedro nunca dijo, yo soy la roca porque Cristo me dio a mí la autoridad, que yo iba a iniciar la roca y yo soy el primer papa y yo voy a hacer, sobre mí el Señor va a edificar mi iglesia. No, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a la escritura y vamos a ver. Entonces, ¿quién es la roca? No, pero Jesús le dijo a Pedro, tú eres la roca. No, no le dijo la roca. Le dijo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una gran diferencia de decir sobre esta y sobre aquella roca. Si Cristo se hubiese referido a Pedro como la roca, le hubiera dicho, yo te digo que tú eres Pedro, así como tú acertaste en la afirmación y en la confesión de que yo soy el Hijo de Dios, yo también te voy a hacer una gran verdad. Tú eres Pedro, el tremendo Pedro. Y si le estaba hablando también a los demás discípulos, hubiera dicho, y sobre esa roca o sobre aquella roca edificaré mi iglesia. Se hubiera referido a Pedro, pero dijo, sobre esta roca, sobre mí mismo. ¿Cómo sabemos que Cristo se refirió a sí mismo? Bueno, vámonos a otros pasajes paralelos, a pasajes donde nos habla de la roca. El apóstol Pablo, incluso el mismo Pedro, una de sus epístolas dice que Jesucristo es la roca. Nunca dijo Pedro que él era la roca. El apóstol Pablo, creo que es en Corinto, en 1 Corintios, donde dijo que Jesucristo es la roca. Pedro también dijo Jesucristo es la roca. Entonces cuando Cristo dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refería a la roca. Bueno, y además, si nos vamos al idioma, la palabra o el nombre personal Pedro viene de Petros, que significa piedra. Y roca, cuando dijo Cristo sobre esta roca edificaré mi iglesia, en ese mismo pasaje, la palabra roca que utilizó fue el término Petra. Entonces fueron dos palabras. Yo te digo que tú eres Petro y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. No se refirió a Pedro, se refirió a Petra. Petro, o Petros, como lo leen algunos, es una piedra, pero una piedra que se mueve, que es móvil. Y Petra significa una roca o una peña, o una roca que está estable, está estancada y que se puede usar como el pilar, el ángulo fundamental para poder hacer una construcción. Es la roca inamovible. Entonces no se refirió a Petro, se refirió a Petra, es decir, a sí mismo. Entonces es la manera en que podemos entender muchos pasajes de la palabra de Dios. A través de la exégesis o de la hermenéutica, aunado a la iluminación del Espíritu Santo, porque si solamente utilizamos el método humano, el recurso humano, pues vamos a echar a perder muchas doctrinas bíblicas o vamos a ser una secta. Es la iluminación del Espíritu de Dios
y la hermenéutica para poder entender. Cuando usted lea su Biblia, hermano, tenga su devocional, pregunte, ¿por qué está diciendo esto el salmista? ¿Quién lo escribió? Ah, bueno, pues fue Asaf. ¿Y por qué dice aquí que Dios debería de reaccionar y que hay un pasaje donde dice que los castiga los 7 veces más fuerte de cómo nos están tratando? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué estaba sucediendo? Ah, bueno, lo dijo porque fue una reacción humana de cuando llegó el imperio babilónico y mató y exterminó a mucha gente y mató a mucha gente y mataron a mujeres embarazadas. Con la espada abrieron sus vientres y salió el producto, el bebé. Y era un caos, era algo terrorífico, ¿no? Cuando vinieron a conquistar Jerusalén, hicieron una mortandad terrible, tremenda. Entonces Jeremías describe mucho eso, y Asaf tomó la descripción de aquellos pueblos de Dios y Señor, castígalos fuerte. Una reacción humana. Es como debemos de entender muchos de los pasajes de la palabra, cuestionándonos y preguntando, bueno, ¿quién lo dijo? ¿A quién iba dirigido? Pero también buscar pasajes que nos hablen de la misma historia. ¿Sabe que muchos de los salmos los vamos a entender con pasajes de segundo y primer y segundo de Samuel, primero y segundo de Crónicas? Porque cada salmo tiene un trasfondo. Normalmente ya en algunos salmos no lo encontramos. En algunos salmos, usted se ha dado cuenta en las meditaciones de la noche, yo digo, este salmo lo escribió David y la historia la encontramos allá cuando Saúl lo seguía. O este salmo lo escribieron los hijos de Coré, que fueron aquellos hijos, ¿verdad?, del rebelde que se opuso a la autoridad que Dios había establecido, y ellos vivían, y comenzamos, ¿verdad? Siempre normalmente encontramos un respaldo de una historia bíblica paralela que nos da la confirmación del salmo. En otros no, son salmos huérfanos, o ya no encontramos la historia que se ubica allí, ¿verdad? Pues entonces, como quiera que sea, se pueden interpretar y se pueden entender. Vamos a terminar, hermanos. Conclusión. Para poder comprender la Biblia se requiere de la ayuda del Espíritu Santo. De nada sirve la hermenéutica, hermanos, sin la iluminación del Espíritu de Dios. Tanto para obtener luz en cuanto a un pasaje, así como para interpretar las Escrituras al llevar a cabo un análisis concienzudo de determinado libro, pasaje o versículo. La Biblia tiene la intención de comunicar la verdad, y cuando está adecuadamente interpretada, contiene en sí mismo un sistema de doctrina que es armonioso. Allí me equivoqué, que él dice, y es que es armonioso y no es contradictorio. Si hay un pasaje, hermanos, en la Biblia, que usted está leyendo un pasaje bíblico y dice, bueno, aquí dice una cosa, pero acá dice otra, hay que buscar. Hay que buscar. ¿Sabe por qué? Porque no hay contradicciones en la Biblia, hay aparentes. No hay errores en la palabra de Dios. Si usted lee un pasaje y no le entiende, no es que Dios esté fallando, usted y yo estamos fallando. No nos alcanza la capacidad humana para, entender los pasajes. Hay que ir a la iluminación, hay que ir a la oración. Señor, no lo entiendo, ayúdame, ilumíname. No hay que pedirle a Dios, inspírame, porque ya inspiró a los escritores sagrados. Hay que decir, Señor, ilumíname, dame la capacidad para poder entender, porque esto se me hace muy raro. Para poder comprender muchas cosas, hermanos, pues hay que ir ¿sabe que mucho de lo que hacemos en un culto, en una iglesia, lo hacían los judíos en las sinagogas, por ejemplo? ¿Sabe que la forma en que tenemos en los templos hoy en día es muy semejante a lo que llevaba el pueblo de Dios, los judíos, en el Antiguo Testamento? Usted lea el libro de Esdras, que era un escriba, y que obviamente fue un sacerdote, y dice que cuando reunió al pueblo para enseñarles de la palabra de Dios, de la ley de Moisés, ¿sabe qué hizo? Levantó una plataforma. Dice que se acomodó en una partecita más alta del pueblo, y luego dice que mandó a hacer un púlpito. Claro que no eran púlpitos como estos, como los que tenemos ya bien elaborados, porque esto es un negocio, ¿no? Y hoy en día todo hace negocio, pero quiere un púlpito, bueno, vamos a mandar a hacer uno a la medida. Pero dice que en una lomita pusieron un púlpito, y ahí en el púlpito abrieron los rollos de la ley, y entonces comenzó a orar, comenzaron a cantar el pueblo, y el pueblo estaba frente a ellos, sentados ahí en una explanada, y la gente escuchaba la exposición, la enseñanza del sacerdote. Es lo mismo que tenemos hoy en día. Hay una plataforma para ponerse un poquito más a la altura para que se pueda ver el predicador. Hay un púlpito, hay las escrituras santas,
hay un predicador, un expositor de las Escrituras, hay pueblo de Dios que se pone que se sienta frente al siervo del Señor para predicar. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, hermano. Eso no era cuestión de la sinagoga, era cuestión del Nuevo Testamento. Y dice la Biblia que cuando explicaba, había sacerdotes y que le hacían explicar, entender al pueblo más claramente lo que se estaba enseñando. Estaban dando discipulado, vamos a decirlo así. Así que todo eso que encontramos en la palabra del Señor, hermanos, es lo que estamos haciendo hoy en día en las iglesias. No son invenciones de los pastores, mucho menos de la denominación, porque si fuera invención humana ya hubiéramos echado a perder todo esto. Pero todo esto es idea de Dios, es idea de la palabra, de todo está en la Biblia, hermano, todo está ahí. ¿Por qué ofrendamos? Porque la Biblia nos enseña a ofrendar. ¿Por qué cantamos? Una hermana hace tiempo me dijo, pastor, pues haga cambios ahí en el orden del programa. No podemos quitar esto ni añadir lo que usted quiera, porque así es como está en la Biblia estipulado y no lo vamos a mover, pues usted quiere. Así dice en la Biblia y así es lo que hacían los primeros cristianos, los antiguos, el antiguo pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a meterle a la vanguardia para acomodar a la gente? No. Es como siempre se ha hecho. ¿Sabe que muchas iglesias hoy en día tienen cultos tradicionales, como le llaman, o conservadores hasta el momento, y cultos contemporáneos donde hay escándalo y gritos y luces y todo eso, es un espectáculo y alabanza y movimientos y cantando y levantando las manos y un juego de luces aquí y fondos y escenarios? ¿No vemos a los apóstoles haciendo eso? ¿No vemos al hermano Pedro cuando se levantó en el día de Pentecostés ese domingo allí hablándole al pueblo, que el pueblo lo estaba escuchando, cuando hablaron en lenguas, que vino el Espíritu de Dios? No vemos a Pablo ahí, ni a las mujeres, María Magdalena, ni María la Madre, ni las demás mujeres haciendo coreografía cuando Pedro estaba predicando. Estaba predicando la palabra de Dios. Quien quería escuchar, escuchó. Quien no quería, se fue y se largó. Pero hoy en día en muchas iglesias, vamos a darles esto, vamos a darle juguetitos, vamos a hacer refrigerio, vamos a hacer, bueno, ya lo dije, vamos a dar comida, vamos a hacer esto. Y a ver dónde podemos conseguir ropa, aunque sea usadita, para darle a la gente para que venga. No, la gente que quiera escuchar va a venir, la que no, ni se va a acercar. Y a esa gente hay que hablarle de la palabra del Señor, a la que busca las cosas de Dios, no la que buscan el cristianismo por conveniencia. Bueno, hermanos, vamos a terminar. Aquí está acá está la lección. Vamos a terminar. Les repito, hay un versículo para memorizar para la siguiente semana. Dios mediante, Juan, capítulo 16, versículo 13. Solamente una parte, no es todo. Si quiere memorizar todo está bien. Si quiere memorizar no solamente la primera parte lo puede hacer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Así que ya vino el Espíritu de Dios sobre nosotros, así que Él nos guiará, Él nos enseña todas las cosas que necesitamos en su debido tiempo, ¿verdad? En su debido tiempo. Bien, hermanos, pues vamos a terminar nuestra clase de escuela dominical.